bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a el fallecimiento de Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra de la Gran Bretaña. Está con nosotros en este estudio el embajador Jorge Eduardo Navarrete, embajador en muchos lugares del mundo, pero destacamos desde luego su presencia diplomática representando a México en el Reino Unido en 1986 a 1989. Estuvo también, pues en otras gestiones diplomáticas, representaciones diplomáticas, desde luego en su calidad de embajador de México. Gracias, embajador, por estar aquí en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, con todo gusto. Gracias. Y bueno, pues Jorge Eduardo Navarrete, permítame presentar esta información de CNN con Patricia Ramos para poner en contexto precisamente esta información. Volvemos después de esto. Hija de un tendero, fue la primera mujer en alcanzar el cargo de primer ministro en Gran Bretaña. La fuerte voluntad y la determinación de Thatcher le valieron el nombre de la Dama de Hierro. La líder del Partido Conservador asumió el poder en 1979 con la promesa de transformar la economía británica, que en ese entonces adolecía de paros e inflación. Decidimos que no había otra alternativa que adoptar difíciles medidas correctivas por un periodo extendido. Tuvimos que aceptarlo porque no teníamos otra alternativa. Ella bajó impuestos, privatizó industrias estatales y liberalizó los mercados financieros. Sus opositores la acusaron de ampliar la brecha entre los ricos y los pobres. Thatcher también restauró la influencia británica en el mundo y estableció un vínculo especial con su homólogo estadounidense y su alter ego político Ronald Reagan. Aunque discrepaban en varios puntos, compartían una cosmovisión conservadora. Fue una relación ideológica y personal más estrecha y cálida que ninguna otra relación entre primeros ministros británicos y presidentes estadounidenses. Thatcher convenció a Reagan de que Mikhail Gorbachev era un líder soviético con quien se podía trabajar. Estaba dispuesto a admitir que ciertas cosas no funcionaban bien en la Unión Soviética, lo cual era muy fuera de lo común. En 1982, Reagan respaldó a la primera ministra en la Guerra de las Malvinas contra Argentina. El conflicto cobró 255 vidas británicas y cementó la reputación de Thatcher como una líder de gran resolución. Un primer ministro nunca anticipa tener que enviar la gente a la guerra. Me costó muchísimo esa decisión, pero no podríamos dejar a nuestro pueblo a merced de la Junta Militar Argentina. Thatcher fue la única en acumular 3 periodos consecutivos como primer ministro británico en el siglo XX. En 1990, después de una lucha interna en su propio partido, la forzaron a renunciar. Aunque ya no en primera línea, Thatcher no dejó de ejercer influencia política como la baronesa Thatcher en la Cámara Alta del Parlamento británico. Años más tarde, con el deterioro de su salud, sus comparecencias públicas se hicieron cada vez más escasas, pero ya había establecido su reputación como una de las principales figuras políticas del siglo XX, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Karin Caifa, CNN. Gracias a Patricia Ramos por esta información. Y bueno, Jorge Eduardo Navarrete, con su amplísima experiencia diplomática, como decíamos, usted fue representante de México ante el Reino Unido en ese periodo crucial, uno de los periodos, desde luego, intensos de la biografía de Margaret Thatcher. ¿Qué decir hoy que estamos frente a su fallecimiento? Bueno, yo empezaría recordando una reflexión que tuve oportunidad de hacer hace algún tiempo en una discusión sobre líderes políticos del siglo XX de gran influencia, entre los que sin duda se cuenta la señora Thatcher, en probablemente un grupo que no rebase la decena. Y decía que convenía no exagerar la importancia de su contribución o la importancia de lo que había hecho, porque a fin de cuentas ella y su amigo Ronald Reagan lo único que hicieron fue mover el eje de la Tierra a la derecha un cierto número de grados, lo cual claramente no se había hecho en muchísimo tiempo. En varios de los obituarios que aparecen hoy en la prensa internacional, se hace notar que es una
que fue una de los pocos líderes que en vida estableció un istmo con su nombre. Se habla de thatcherismo desde hace muchos años y realmente no se habla de Reaganomics, pero con un concepto un tanto más limitado. Y finalmente son dos posiciones muy complementarias. La contribución de ambos hay que verla, creo, más o menos en conjunto, y es en conjunto que adquiere esta dimensión suficiente como para mover el eje de la Tierra a la derecha varios grados. El Guardian, que es uno de los periódicos británicos que yo más respeto, da hoy en su editorial una frase verdaderamente demoledora que me gustaría recordar. Dice, y lo leo, su legado es la división pública, de la opinión pública, el impulso al egoísmo privado, el culto al lucro, que juntos han transformado el espíritu humano. Demoledor. Entonces, por un lado yo pensé desde hace tiempo que había movido el eje de la Tierra, por otro lado ahora el Guardian nos dice que transformó el espíritu de las personas. Sin duda que se necesita que pase el tiempo y que pueda haber una mejor perspectiva para apreciar lo que hizo en los muy diversos frentes de batalla en que estuvo, porque su imagen fue siempre la imagen de una luchadora, no de alguien que fuera conformista o que se contentara con que las cosas transcurrieran. Curiosamente, favorecía una economía de dejar hacer, dejar pasar en función de los mercados, pero en política no dejaba hacer ni dejaba pasar nada. Su famosa frase de, si ustedes quieren dar la vuelta en U, háganlo, pero esta mujer no da la vuelta. Numerosos frentes de batalla, grandes capítulos que marcan esta biografía política. ¿Cómo hacer este recuento, embajador? Bueno, yo pienso que la manera de hacerlo es por los ámbitos geográficos en que ejerció su influencia y estuvo presente, y desde luego, en primer lugar, el de su propio país, el del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde habría que mirar su manejo de la economía, su manejo de la política y su manejo de algo que ella hubiera preferido que no existiera: la sociedad. Ella no concebía un ente social, sino una suma de individualidades aisladas. De suerte que quería dirigirse a cada uno de los británicos en su identidad personal o individual, pero no entendía el conglomerado social que formaban. Otro gran frente de batalla, desde luego, fue el de la integración europea. No le correspondió a ella ingresar o a auspiciar el ingreso británico tardío a lo que entonces se llamaba el mercado común europeo, pero sí le tocó establecer condiciones muy duras para mantener a Gran Bretaña dentro del mercado común e irla distanciando cada vez más, al grado de que, debido a su influencia, quizá en 2 o 3 años haya un referéndum preguntándole a la población británica si quiere permanecer en la Unión Europea o si quiere quedarse en medio del océano con una cierta inclinación hacia el otro lado del Atlántico. Y ahora se está hablando, como todos sabemos, del área de libre comercio Unión Europea-Estados Unidos. Otro frente de batalla importante que también fue librado en estrecho contacto con el gobierno estadounidense de Ronald Reagan fue el frente de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que, si se quiere,
usar la frase sencilla, claramente terminan ganando ella y Reagan, aunque probablemente haya habido alguna colaboración involuntaria o de otro tipo de Mikhail Gorbachev en los últimos años. Está el Frente Latinoamericano, donde libró la única guerra de su gobierno, y, en fin. Si me permite, dejemos aquí esta parte de la conversación y regresamos con ese punto dentro de este recuento de los frentes de batalla de Margaret Thatcher que hace el embajador Jorge Eduardo Navarrete. Y bueno, volvemos con esta parte, América Latina, la guerra, desde luego, de las Malvinas, y bueno, pues el caso Pinochet también es un asunto importante en su biografía política. Volvemos después de la pausa. Great leader, a great prime minister, and a great Britain. Hoy hemos perdido a una gran líder, una gran primera ministra y una gran británica. Margaret Thatcher no solo lideró nuestro país, ella salvó nuestro país. Yo, como presidente del gobierno español, quiero honrar su memoria y sumarme al dolor de todos los ciudadanos británicos. Margaret Thatcher es uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo XX. Gobernó en un momento de enormes dificultades, pero su determinación, su coraje, su acierto y su visión de futuro le hacen pasar a la historia como uno de los líderes más importantes de los últimos años en nuestro continente. Ningún indicio de que quieran cambiar. Bueno, regresamos en esta conversación con el embajador Jorge Eduardo Navarrete, que bueno, como decíamos, ha sido embajador en muchos lugares: Venezuela, Yugoslavia, Chile, Brasil. Algunos lugares que ya no existen como estados-nación, como Yugoslavia. Como Yugoslavia, en su momento lo fue, en el 77, 78, en Alemania, en China. Bueno, una larguísima trayectoria diplomática, y en este periodo tan intenso y tan importante para la Gran Bretaña y para el mundo, comprendido en esos años donde estuvo en Reino Unido, embajador 86, 89, como decíamos. Y usted hizo una revisión de los frentes de batalla, como usted le llamó, que identifican claramente la biografía política de Margaret Thatcher. Y lo interrumpí momentáneamente para ir a los comerciales, pero regresamos en la parte donde usted se iba a detener en América Latina. Desde luego, los capítulos más identificables de inmediato es el tema de la Guerra de las Malvinas y el caso Pinochet en años más recientes. ¿Qué decir de aquella parte que desde luego costó vidas humanas y que colocó un conflicto histórico, una situación histórica en términos bélicos como aquello? Bueno, son esos los hitos a recordar, porque en el tiempo de Thatcher y en buena medida en otros momentos, la posición de América Latina en el radar de relaciones internacionales del Reino Unido no ha sido muy prominente. Lo fue en otras épocas históricas, pero ya en la segunda posguerra mundial y más adelante, América Latina no ha figurado entre las prioridades del Reino Unido, más allá de la relación con las antiguas colonias del área del Caribe, que forman parte, algunas de ellas, de la mancomunidad británica. Entonces destacan estos dos elementos que pues son difíciles de asimilar en una historia de una relación armoniosa. No lo son en ningún sentido. De entrada, habría que decir que la acción de la Junta Militar Argentina de enviar una fuerza expedicionaria con el objetivo declarado y absolutamente utópico de retomar las islas se hubiera conseguido si el gobernante en turno de Gran Bretaña no hubiera tenido la capacidad de reacción y la voluntad
de reacción de Thatcher. Y quizás se puede imaginar alguno de los otros primeros ministros del siglo XX que quizá hubiera dicho, bueno, nos quitamos un peso de encima, porque mantener esta colonia a tantos miles de millas de distancia no resulta sencillo. Pero para la Junta Militar en Argentina era muy importante tremolar la bandera para afianzarse políticamente frente a la población a la que estaba masacrando. Y para el gobierno británico era muy importante tremolar la bandera del otro lado del océano para alimentar también un sentido nacionalista que sigue existiendo y que en esos momentos se exacerba enormemente en Gran Bretaña. Si se recuerda, la prensa británica de la época era francamente chauvinista. Entonces les sirvió a los dos regímenes, al militar argentino y al régimen británico. Tuvo un costo en vidas humanas, tuvo un costo en daños materiales. Fue una guerra limitada. Argentina no tuvo la capacidad de, como decían un poco en broma, ganar su primera guerra porque no tenía mucha experiencia. Pero el resultado es que congeló una situación de colonialismo absolutamente anacrónica en el continente, América Latina, que fue uno de los primeros en liberarse del colonialismo desde principios del siglo XIX. Entonces el anacronismo es muy, muy palpable, muy evidente, y lo congeló porque retiró la posibilidad de continuar o de plantear negociaciones sobre el tema, de buscar la intervención del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, de acudir a los instrumentos que la comunidad internacional dispone para tratar los casos de descolonización. Eso se murió con la acción militar argentina, con la reacción británica, y pasará mucho tiempo antes de que se restituya. El episodio más reciente es el referendo, que desde luego una población mayoritaria, prácticamente total, de las Malvinas, que fue trasplantada ahí, o que está apenas en la primera generación de los ahí nacidos, va a votar desde luego por seguir siendo británica. Pero no se puede pensar que sea o que tenga la legitimidad de un voto de autodeterminación como los que realmente inclinan la balanza en los casos de descolonización. De suerte que, bueno, vamos a ver si por la vía de algún acuerdo de utilización compartida de recursos puede empezar el deshielo, pero en todo caso es un deshielo que va a tardar mucho en manifestarse. Uno de los capítulos de Margaret Thatcher, que tiene que ver con lo sucedido en las islas. Yo le planteaba también el gran asunto de Chile, el caso Pinochet y esta circunstancia que se dio precisamente de la oposición de Margaret Thatcher y de muchos otros en Gran Bretaña para entregar a Pinochet, digamos, a los reclamos de la justicia internacional promovidos por el juez Baltasar Garzón. Después de la pausa, embajador, si le parece, platicamos. Con todo gusto. Condolencias y mi solidaridad con la familia de Margaret Thatcher y con el pueblo inglés, porque ella fue una mujer que hizo un gran aporte a Inglaterra. Fue primera ministra por 11 años, básicamente en la década de los 80, y ella hizo una gran contribución a la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro, y a lograr que la libertad y la democracia pudiera llegar a todos los rincones del mundo. Y porque fue una mujer valiente, que enfrentó los problemas y que tuvo siempre una actitud de solucionar los problemas. Creo que es una gran pérdida no solo para Inglaterra, sino que para el mundo entero. Piñera.
Bueno, pues estamos en la parte final, embajador Jorge Eduardo Navarrete, se nos acabó el tiempo, pero bueno, mujer polémica, en serio, amor-odio, odio-amor en un personaje como Margaret Thatcher. Nos estamos despidiendo. Le proponía el tema Pinochet, Margaret Thatcher. Lo curioso en ese asunto es que Pinochet en Chile y los militares argentinos, Videla y otros del otro lado de los Andes, colaboraron en muchas cosas, entre otras la Operación Cóndor. Pero Chile prefirió ayudar, Pinochet más que Chile, prefirió ayudar a Gran Bretaña con inteligencia sobre los movimientos de tropas en el momento del ataque a Malvinas. Es difícil apreciar qué tanto el éxito militar británico se debió a la información proveniente de Chile, pero creo que es una buena lección ver cómo actúan los gobiernos militares. Pues nos vamos, embajador. ¿Con qué frase cierra esta conversación hablando de Margaret Thatcher y su fallecimiento? Decía hace un momento que se va a requerir una mayor perspectiva para apreciar, pero ciertamente lo que ya es muy claro es que es una de las personas que más influyeron, para bien o para mal, en muchos de los actuales derroteros de su país, de la integración europea y de lo que a veces, por falta de mejor nombre, llamamos globalización. Pues ahí está, embajador, este conjunto de reflexiones. Gracias por estar aquí para compartirlas y hasta la próxima. Gracias. Y a usted, gracias, pásela bien. Hasta mañana.